Hoy tengo el placer de presentarle aquí a Julio César de la Rosa, presidente de ADOCO, que para mí es un honor que esté aquí en Despertar Político. Bienvenido, querido hermano. Bien, buenos días. El honor para mí es para mí porque realmente contigo me unen lazos de admiración mutuo y con cada uno de ustedes, y les felicito por esta iniciativa de que viene a contribuir a lo que debe ser precisamente el debate dentro del marco de la prudencia y de la objetividad. Y no había tenido la oportunidad de felicitarte gracias, hermano, y desearte el mayor de los éxitos. Gracias, hermano. Recientemente lo vimos depositando una denuncia que tiene que ver con el exministro de Educación, el señor Ángel Hernández. Él respondió de que la señora Milagros Ortiz Bosch, directora de ética, ya había fallado prácticamente a su favor. Y quiero preguntarle, ¿esta es una sentencia definitiva, la de ética, o qué usted espera que ocurra después, que suceda en el Ministerio Público? Mira, primero para poner en contexto de qué se trató. Sí. Y sobre todo para responder con la última pregunta de la decisión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch, que no tiene calidad para archivar, porque es una figura que le está reservada al Ministerio Público por el Código Procesal Penal cuando inicia una investigación producto de una denuncia, por lo general, porque si es una querella, pues tiene otras implicaciones. Y si encuentra que no hay los méritos suficientes, pues procede a archivarlo, teniendo el denunciante la oportunidad de poder recurrir ese archivo y puede tener ganancia de causa, como en una ocasión nosotros tuvimos. Lo que significa que este archivo, que es una figura que no sé quién se la sugirió, pues no aplica para la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dicho sea de paso es una dirección que es el resultado de un decreto, no de una ley, como son todas las direcciones. ¿De qué se trata? Nosotros tenemos un observatorio de monitoreo de cumplimiento de la ley 311-14 de declaración jurada de patrimonio. Siempre que se designa a una persona, nosotros verificamos que publique su declaración jurada de patrimonio, y nos permite esto darle seguimiento a ver si hay alguna razón social de la cual forme parte, que es lo que va a conducirnos a poder establecer si hay algún movimiento sospechoso. Esa es una tarea que debía asumir la Cámara de Cuentas, que es la responsable de velar por el fiel cumplimiento de la ley de declaración jurada de patrimonio. Verificamos que en ONAPI hay un nombre registrado en el año que a él lo designan, responde al nombre de Constructora Playa Morón. ¿Quién lo registró? Ángel Hernández. Okay. Enero del año 2022. Ese nombre comercial se formaliza ya la empresa, pero no aparece él, sino su esposa y su hija. Entonces ya el designado observamos un movimiento que para nosotros fue sospechoso, y es la adquisición de un inmueble en Playa Morón, Samaná, por 31 millones de pesos. Iniciamos la investigación en la jurisdicción inmobiliaria, obtenemos el contrato, no dice que es un préstamo. Estamos aguardando la declaración jurada de patrimonio para verificar si había incluido esta empresa y si se hacía constar el patrimonio. Pues él no cumplió con la ley que establece que debe depositarse la declaración jurada de patrimonio en el marco de los 30 días. Él lo hizo a los 6 meses. O sea, ya de entrada ha violado la ley, que la propia ley establece que la no presentación en los 30 días constituye una falta grave
de tercer grado y lo remite a la ley 4108 para que se le aplique la sanción correspondiente, que sería la desvinculación. O sea, la doctora Milagros Ortiz Bosch, cuando nosotros depositamos la denuncia en octubre, entiéndase que él hace la rectificativa a instancia de ella 8 meses después de presentar la primera declaración jurada, ya violando la ley, que de entrada debió automáticamente hacer lo que hizo con Kimberly Taveras, que por una declaración jurada que ella entendió que había inconsistencia en el patrimonio declarado y lo que había sido la trayectoria de ella, procuró que la desvincularan. Debió haber hecho lo mismo con Ángel Hernández, pero después que uno va advirtiendo de que era parte de su equipo político. Entonces, ¿qué ocurre? Le conmina a hacer la rectificativa, que lo contempla la ley de declaración jurada de patrimonio, pero la rectificativa, por el principio de objetividad y el principio de razonabilidad, se supone que si tú omitiste incluir algo, pues tú reaccionas a los 15, 20, un mes, pero no a los 8 meses, y es porque te mandan a hacerlo. En consecuencia, ya ahí hay una falta grave. No se desvincula. Cuando tenemos la declaración jurada de patrimonio, encontramos que su esposa apenas gana 95,000 pesos en la UAPA y no se corresponde una transacción de 31 millones de pesos, que dicho sea de paso, no es el valor de mercado de ese inmueble, 8,000 metros frente a una playa, 31 millones de pesos. O sea, que es más caro todavía. Bueno, dicen por ahí los colindantes que el valor anda por los 4 millones de dólares. De dólares. Pero es que 8,000 metros de playa. Increíble. No, es mucho. Alguien me dijo, mira, dile si tú tienes que si yo le pago 3 veces los 31 millones. Los 31 millones. Entonces, nosotros presentamos la denuncia ante la DIGEI y ella pues archiva la denuncia y nos remite la resolución diciendo que fue subsanado porque ya había hecho la rectificativa, donde incluye no solamente esa razón social, sino 7 más que había omitido originalmente. Sus alegatos de que él entendía que por ser de su esposa no tenía que incluirla, pero el formulario de declaración jurada de patrimonio establece que hay que establecer el patrimonio de la comunidad conyugal. Claro. Igualmente, que como no había tenido operaciones, entendía que no debía incluirla. Bueno, tuvo una operación ya él siendo ministro. Uno puede sospechar de que, a sabiendas de cómo se maneja la administración pública, que a veces hay siempre unas comisiones que hereda el que entra, y eso es voz populi, modus operandi, de que fue designado antes de llegar, entonces le corresponde al que llegó. 31 millones de pesos no fue un préstamo. Nosotros entendemos que se trata de una operación que permite perfectamente que el Ministerio Público inicie un proceso de investigación por lavado de activos. Cuando él sale a responder, él dice que que la denuncia nuestra es algo medio tonto, porque él lo que hizo fue tomar dinero de un lugar para colocarlo en otro. Pero ese dinero una fundación es de una fundación que se rige por la ley 12205, que tiene personería jurídica y perfectamente pudo haber comprado el inmueble si era para alguna actividad vinculada a la razón de esta fundación, que es amparar legalmente a una universidad. O sea, usted ha tomado dinero de una organización, de una asociación sin fines de lucro, para llevarlo a una empresa propiedad de la familia, lo que significa que esto es una operación típica de lavado de activos. Y habló de que tenía la facilidad de mover el dinero. O sea, yo me quedé con la boca abierta. 3,000 millones de pesos que verificamos que en la declaración jurada ya rectificada, pues aparecen 7 razones sociales más. Le hemos llevado esto al Ministerio Público, confiamos en que tenga una respuesta, porque la señal que se envía, primero, hubo una violación de la ley de declaración jurada de patrimonio, no se le dio
el seguimiento como para aplicar el régimen de consecuencias que establece la ley y posteriormente esto que él mismo admite que hizo un uso irregular de fondos pertenecientes a una entidad con personería jurídica. En la ley de declaración jurada de patrimonio se violenta todos los años. ¿Cuáles, a su entender, son los principales obstáculos para que realmente se pueda lograr que esta ley funcione? Porque todos los años tenemos este mismo chiqui show, no con la situación de Ángel Hernández, sino que lo tenemos con los diputados, lo tenemos con los senadores, lo tenemos con los alcaldes, con la mayoría de los funcionarios públicos. Siempre tenemos que son más los que dejan de incluso de presentarla que los que la presentan. Sí, mira, se cometió el error al momento de aprobar esta ley, fue remitir o darle esa responsabilidad de seguimiento a la Cámara de Cuentas. ¿Qué ocurre? No es solamente que se viola la ley respecto a la no presentación en tiempo oportuno de la misma, sino que no hay forma de fiscalizar si realmente lo que tú has vertido en esa declaración jurada de patrimonio se corresponde. ¿Qué ocurría o qué ocurre con frecuencia? Bueno, a Juan Pérez lo tienen nominado para ser director del Instituto del Tabaco. Alguien le dice, mira, ahí hay una comisión que siempre llega, tú te puedes buscar en un año 7 millones de pesos. ¿Qué hace el declarante? Lo incluye en su declaración jurada de patrimonio, por si de que tiene un acaso patrimonio que corresponde a esto, que tiene tal inmueble, que tiene una fin, porque la propia declaración jurada de patrimonio tiene unos ítems donde tú puedes incluir cabeza de ganado, predios que no estén declarados y ese tipo de cosas, pero nadie fiscaliza y va a verificar si realmente tú tienes eso. Y además yo digo que es muy ambigua también, porque por ejemplo, un terreno que no está, por ejemplo, titulado en el momento, no tiene el mismo valor hoy que el valor que tendrá mañana esa titularidad. Por ejemplo, esas 8,000 metros cuadrados de ese señor son 12 tareas de playa. Es decir, no son iguales que 12 tareas para sembrar. Iguales. O sea, te lo ponen en metros, 8,000 y pico de metros, pero oye, para que tú veas lo que es este tejemaneje de estas declaraciones juradas. Y por eso muchos funcionarios hoy están violentando esa ley abiertamente, pero lo que no parece ser es que no hay fiscalización. No hay fiscalización y que el régimen de consecuencia es muy débil, porque solamente te contempla penas en el caso de que tú hayas falseado una información, pero no para la omisión y para la adulteración de la declaración jurada, porque es lo que se da con frecuencia. Y hábilmente muchos colocan o sobrevalúan su declaración jurada de patrimonio y otros la subvalúan, porque hay personas que han sido movidos de una entidad a otra y deben presentar o deben actualizar la declaración jurada de patrimonio y omiten bienes que tienen. Y hay una situación que muchos no la conocen. Si ustedes buscan ahora mismo en la declaración jurada de cualquier ministro, que pueden entrar a la página, al portal, ninguno tiene casa. Sí, ¿verdad? Ninguno tiene casa. Usted haga ese ejercicio, busque, ninguno tiene casa. Inmuebles no tienen. ¿Por qué? Una compañía. Exacto. Un apartamento Compañía. a nombre de una compañía. Una villa a nombre de una compañía. Un yate a nombre de una compañía. Cuando tú verificas, dice, pero fulano no tiene casa. ¿Y qué ha pasado? Entra entonces a la razón social, indaga y tú verás en la jurisdicción. Pero eso es ilegal. Eso es. Eso es ilegal. No es ilegal, pero no es transparente. Porque la ley de declaración jurada de patrimonio debió contemplar, deme el patrimonio de esa empresa que usted está declarando. Que yo siempre... ¿Cuáles son cuál es el movimiento? Porque ahí hay una defraudación al fisco. Claro. ¿Por qué? Porque una compañía que tiene un patrimonio
sin embargo no tiene operación. Pero lo que la ley no prohíbe, lo permite. Entonces, a quien hay que exigirle un cambio en la ley es al Congreso. Porque mientras Sí, tanto, yo no he dicho puedo que, usar todas las herramientas que la ley me permite. Yo no he dicho que están violando la ley. Lo que estoy presentando es que hay un ocultamiento de una realidad adrede, intencional, que la ley no observó al momento de aprobarse la ley, y esto pues no es transparente, porque tú estás escondiendo un patrimonio y está también afectando al fisco, porque tú tienes una empresa que la constituiste para que sea esa empresa la adquiriente de un bien que perfectamente tú pudiste transparentar comprándolo a tu nombre, pero lo protege con la empresa, no tiene operación, no declara operaciones, pero esa empresa tiene un patrimonio inmueble, claro, que produce una plusvalía. Y yo me quedo con la primera parte cuando usted dice que hubo un vacío legal propiamente en la ley, porque incluso esta ley y que el Estado no tiene forma de fiscalizar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, es que lo que conocemos nosotros los abogados como declaración jurada es una declaración, así mismo como se define, de un juramento previo, una documentación exhaustiva, anexada, verificada por un notario público. Mira que la declaración, escúchame que te interrumpa, la participación del notario es para legalizar la firma, no es un auto auténtico, que debió haber sido un auto auténtico, que el incluir algo que tú no puedas avalar, ya eso basta y sobra para un enjuiciamiento. Pero que lo modificaron por un formulario en red, porque esa declaración jurada pudo siempre. Ahí hay dos temas muy interesantes, dos puntos muy interesantes de lo que usted plantea, y Giovanni sabe porque lo hemos discutido hace tiempo, que es la falta del personal para fiscalizar. Entonces eso abre una ambigüedad que el Ministerio Público en un momento determinado le somete al funcionario por lavado de activos, ocultamiento, falseamiento de documentación en la declaración jurada, pero es que la declaración jurada como tal adolece de temas legales que lo que hacen es caer en ambigüedad. Pero, Julio César, ante todo esto, ¿cuál es el planteamiento de ADOCO respecto a la ley? ¿Creen ustedes que se tiene que modificar? No, claro. ¿Una modificación? Claro, es que en el actual estado en que se encuentra esta ley no surte el efecto que se procura. Porque lo que estamos verificando es que pueda el ciudadano, las autoridades, verificar si hubo un incremento en el patrimonio del funcionario, porque eso es lo que el objeto de la ley es. Bueno, tú entraste con ese teléfono, tú debes salir con ese teléfono, o tal vez uno más moderno porque hiciste un cambiazo. Tú tienes que justificar que fue un cambiazo. Ahora vemos cómo estos funcionarios, si se hace una auditoría visual, pues tú verificas con certeza que hubo un incremento en su patrimonio. Un funcionario que llegue teniendo un salario pues aceptable puede ser objeto de crédito, que perfectamente todo eso va dejando rastro y se puede perfectamente justificar. Pero cuando tú no tienes la certeza de que lo declarado se corresponde con la verdad, pues va a encontrar este tipo de jugadas que omiten y también sobrevalúan con lo que aspiran a conseguir. Aquí nosotros tuvimos un caso de un funcionario que abultó su declaración jurada de patrimonio y fue el resultado, cuando sale tuvo muchas ganancias y a la salida declaró menos, queriendo decir de que por estar sirviéndole al país, su patrimonio decreció. O sea que no pudo atender sus empresas y te crean una compañía y te dicen tener la. Quería decirle de manera rápida, Julio César, hay un caso también reciente de la pasada administración del PLD, que el funcionario cuando hace su declaración jurada muy volteada, como usted dice, él alegaba que fue por una herencia
que él recibió de su mujer, que es un amigo de nosotros, mío de Linares, y por eso tenía ese monto cuantioso. Sí, porque mira, la falta de fiscalización permite ese tipo de cosas. Aquí han habido matrimonios acordados para blanquear Wow. dinero producto del paso por la administración. Una persona que tienes cómo justificar, bueno, se casan y ya ahí en una partición Claro. sale cada quien con su parte. Y esas son operaciones típicas de lavado de activos, porque hasta la ley 155-17, la ley de lavado de activos, Sí. era para perseguir el blanqueo de capitales provenientes del crimen del narcotráfico, y así mismo lo estipulaba. Ahora no, ya es cualquier movimiento sospechoso de recursos que no se tenga cómo justificar, y sobre todo que se tenga la identificación del origen lícito de eso. Entonces es una situación compleja, y por eso uno vive abogando. Pero todo esto no es como una utopía, porque usted mismo acaba de decir, por ejemplo, que en las declaraciones juradas pueden ponerlo a nombre de compañías, sus casas, y que resulta que no Distraer salen. bien. O sea, distraen los bienes, lo Ocultar. ocultan. Hay personas que hacen eso, no es solamente ese funcionario. Yo he sabido de personas que cuando entran al tren gubernamental abultan sus Declaraciones. sus declaraciones precisamente para eso, para que cuando salgan o estar empate, como dicen, o tener menos. Entonces, al final, o sea, ¿qué nosotros vamos a hacer como sociedad? Porque esto es como un engaño. No, esto es un ejercicio que estamos haciendo precisamente ustedes, los comunicadores, nosotros desde una organización de sociedad civil que procura eso. Antes la ley que teníamos, la 7982, era una ley que solamente tenía como consecuencia pues la retención del salario, ni siquiera la desvinculación. Pues tenemos esta ley que pudo haber tenido garras, pero le fueron quitadas en el proceso de discusión. ¿Es mejor que la anterior? Claro. ¿Es la ideal? No. Por eso la estamos cuestionando y estamos procurando, inclusive a algunos legisladores amigos le hemos presentado la necesidad de que esta ley sea modificada, porque por suerte las leyes tienen esa flexibilidad, y por eso es bueno ponerlo en contexto, airearlo, para que sepan que es una ley que no tiene realmente los efectos que se procuraban. Por ejemplo, no debió haber llevado la responsabilidad de monitorear o de darle seguimiento a esta ley a la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas no puede consigo misma para tú adicionarle una función. Eso debió haber sido una unidad que perfectamente pudo haber estado de manos del Congreso, porque el Congreso es quien tiene la responsabilidad de fiscalizar. Han abandonado ese rol, pero una unidad realmente creada para eso, que se dedique a eso, pero también que la propia ley tenga los requisitos para que la persona que declara tenga que aportar cada una de las pruebas, y se puede extender el plazo de los 30 días para que no aleguen que por falta de tiempo pues no se pudo cumplir. ¿Cuál es su evaluación del nivel de impunidad en los casos de corrupción en República Dominicana ahora versus hace 5 o 10 años? ¿Ha crecido, ha bajado, hay más lucha? No, siendo sincero, por lo menos ha habido más respuestas en los últimos años. En los casos que se han ventilado, algunos que no han tenido el éxito que se espera. Eso lo voy a decir, porque una cosa es que se lleven a los tribunales, pero... Exactamente, que se logre el objeto que procura el establecimiento de una pena, no puede evaluarse como algo positivo, porque tú puedes durar 5 años con un caso, pero que el resultado tú no puedes exhibirlo, que surta el efecto de sancionar al infractor, pero también de mandarle el mensaje
al que no ha cometido la infracción para que se abstenga de hacerlo, porque el establecimiento de la pena tiene ese doble sirva de propósito. disuasión. Ese doble propósito de sancionar al infractor, pero de prevenir que se cometa la infracción. Y por eso de 11 millones de personas en la República Dominicana, la población carcelaria probablemente no supere los 100.000. O sea que el efecto disuasivo del establecimiento de la pena pues surte su efecto. Nosotros nos detenemos en el semáforo en rojo, aunque no veamos a un agente de tránsito. ¿Por qué? Porque hay un elemento moral que de una forma u otra ejerce una presión en uno para que uno se abstenga de cometer la infracción. Entonces, ese es el objeto del establecimiento de la pena. Sin embargo, pues el balotear un caso, de que tenemos un caso blindado, de que tenemos todas las evidencias, las pruebas, pero a final de cuentas tú terminas desilusionado porque el juez no tuvo los suficientes elementos probatorios como para dictar una sentencia ejemplar. Entonces ahí hay una falla y eso aumenta la percepción de la impunidad, porque va en doble dirección. Una cosa es una realidad que uno como parte de lo que es el sistema de justicia, que como abogados sabemos y llevamos estadísticas. Ahora la población que solamente escucha el sometimiento y luego la absolución, pues va aumentando la percepción de impunidad en sentido ya de lo que debe ser la apreciación ciudadana. En el caso del presidente Luis Abinader como presidente, que se ha pronunciado de manera pública con el caso de Senasa, que para mí ha sido un caso bastante lamentable porque se trata de salud, ¿qué opinión le merece la figura del presidente Luis Abinader y cómo usted lo sitúa dentro de la lucha contra la corrupción y la impunidad? Bueno, el presidente lo que ha hecho es una jugada maestra de deslindarse de lo que ha sido este caso y los que vienen. El presidente, que prácticamente yo particularmente creo en su convicción de un gobierno transparente, pero lo han dejado solo. No le han comprado el discurso sus funcionarios. No lo han puesto en ejecución. Y él lo que ha hecho ante la aparición de este caso, porque se trata de lo siguiente. Esa investigación a la que él se refirió en principio y que ante los cuestionamientos del déficit de Senasa, él dijo que se estaba investigando, había sido un intento de defraudación entre farmacias, proveedores del servicio de salud, los PSS, que la ley 8701 establece una especie de dispensa para que no se sometan a los rigores de la ley 340-06. ¿Por qué? Una Senasa tiene que ir en igualdad de condiciones para su vínculo con los proveedores de servicios de salud que las ARS privadas. Sí. Tú no le puedes imponer los rigores de la ley 340-06 para que haga una licitación, por ejemplo, en Jimaní, para la contratación de un proveedor de servicios de salud que tiene mejores condiciones que otros proveedores. Entonces, a partir del principio de competitividad, le confiere esa dispensa y pueden contratar directamente. Entonces, ¿qué se hizo en Senasa? Que se contrataron de manera directa servicios que no entraban dentro del régimen de proveedor de servicios de salud, de PSS. Y entonces se inicia esa investigación, el presidente entiende que es eso. Ahora, cuando ya al presidente le llevan cuál es la realidad de este entramado de defraudación, es que se disparan las alertas. La CISARRIL, que ya venía dándole seguimiento porque había sancionado a Senasa porque no obtemperó a un requerimiento que le hizo la CISARRIL, que es la que tiene calidad para ello, que sí la privada le hacen caso, pero la del Estado no le hacía caso, porque tenía una doble contabilidad. Le mandaba a CISARRIL una información, pero la realidad era otra.
Cuando los proveedores de servicios de salud se quejan a en la CISARRIL de que tienen 2, 3 meses sin pagarle los servicios prestados, entonces la CISARRIL interviene en SENASA, y SENASA lo que se pone es el equipo jurídico a pelear con la CISARRIL de que no tiene competencia, y intuyo yo, usted fue nombrado por un decreto, yo también, y entonces ahí comienza la situación. Una lucha. Cuando se inicia el proceso de investigación, entonces que se destapan la realidad de haberse consumado en los 3 años de los contratos firmados entre SENASA y una empresa que nosotros aspiramos que en esta oportunidad la corrupción privada se ponga de manifiesto y la vinculación, el contubernio entre servidores públicos y empresarios, pues también salga a la luz, porque estamos hablando de un grupo que tiene varias filiales en el ramo, desde el nacimiento de una persona hasta la muerte de la persona, proveyendo salud bucal, atención primaria, servicio óptico, gestión de medicamentos y hasta funeraria. Entonces, ay, mi madre, llevarlo hasta la muerte. ¿qué ocurre? Sí. Que cuando se produce esta ya investigación que el presidente tiene en sus manos, está involucrado la suma de todos los casos que se están ventilando en la justicia actualmente. Se habla de que esto podría afectar al Estado por alrededor de 21 millones de pesos. 21 mil millones de pesos. Sí. Más que todos los casos que se están ventilando. Claro. Entonces, Y es verdad la deuda, porque la deuda está ahí, porque hay contrato, claro, está ahí, porque el déficit se produce precisamente porque no le pagan a los proveedores de servicios, pero le pagan a esta empresa por una atención primaria donde se les reconoce una cápita de 160 pesos por persona, que significa, por afiliado, significan 60 millones mensuales. Pero donde le pusieron el cherry al pastel es cuando contratan la empresa de ese mismo grupo que tiene el punto médico, atención primaria, que yo particularmente conozco 2 centros y nunca lo he visto abierto. Uno en la Benigno Filomeno de Rojas, ahí en la zona universitaria, y otro en una plaza comercial. ¿Qué ocurre? Que la cápita es el pago que el sistema de seguridad social le aporta a cada ARS por concepto de afiliados, como una forma de que hagan un colchón y tengan cómo resolver a los proveedores. Entonces se estableció esa cápita por afiliado de SENASA para la atención primaria, donde no todo el mundo está recurriendo, y la entidad o la institución ideal para la atención primaria es el sistema de salud pública, que tiene clínicas en todos los municipios. ¿Qué ocurre? Que eso mismo que se había practicado, como no había tenido ninguna repercusión en términos de la fiscalización, no, vamos entonces a establecer a Pharmacar, del mismo grupo de punto médico y de salud bucal. Yo soy afiliado de SENASA. Hay servicios que yo no uso por mí, porque usted tiene que pagar por mí por un servicio que usted no tiene que cubrir. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, Pharmacar, no es que ellos tienen farmacia, naturalmente, una cadena de farmacia. Y aquí va a salir a relucir todo este progreso de farmacia, de clínica, de médico y todo eso. Y por eso estamos nosotros dándole el seguimiento. Y ustedes también. Sí. ¿Qué ocurre? Que aprovechando que no había pasado nada con estos, el reconocimiento o de contrato de pagar compromiso por de esa cápita, que ponen también la de el servicio de farmacia, de medicamentos. ¿Y qué significa esto? Bueno, yo ahora me entero de que había ese servicio. ¿Qué pasa? Que compras y contrataciones, ante una denuncia, suspende este contrato. ¿Por qué? Porque el contrato se hizo grado a grado
amparado en la ley 8701, pero que no aplicaba porque no es una PSS. Entonces debió, si no una PSS, debió irse a la ley de compra y contrataciones, donde no sea por competitividad, sino bajo los principios de la ley de transparencia, participación, economía, porque hay otras empresas que brindan ese servicio. ¿Por qué la dispensa a la PCS? Porque si nada más hay una clínica que tiene tomógrafo y otra no, pues yo voy a contratar a la que tiene tomógrafo, claro, porque le va a dar un mejor servicio. Entonces, esta defraudación, evidentemente, que ha puesto en contexto lo que es el contubernio del sector privado y el sector público. Y cuando el gobierno, cuando el presidente él mismo personalmente se ve en la obligación, y yo me imagino estar en los zapatos del presidente, porque para un padre es duro cuando tú tienes que ir a entregar a un hijo a la policía, que eso se daba mucho en los barrios de nosotros, que cuando alguien hacía, el papá mío me dijo, yo nunca he pisado la puerta de un destacamento, ya yo sabía la amenaza, pero cuando alguien hacía algo, que el papá decía, fulano, la policía lo está, no, a entregarlo, óyeme, eso es fuerte. Estamos hablando del director del sector externo de la campaña del presidente. Amigo, para él, no tengo amigo, no cómplice. Para él dar ese paso fue porque le demostraron la gravedad del asunto. Claro. Entonces ya eso obligó que ese otro tema del Consejo de la Seguridad Social, que aprueba 12,000 millones de pesos para darle 6,000 millones de pesos a Senasa para tapar el hoyo, pero como son parte de este Consejo Tripartito de la Seguridad Social, empresarios, trabajadores representados y el gobierno dijeron, bueno, si hay que 6,000 millones para el hoyo de Senasa, nosotros tienen que sacarnos 6,000 millones para nosotros también paliar la situación del régimen contributivo. Entonces, de eso se trata y creo que en esta ocasión tendremos algún tipo de respuesta efectiva. Querido hermano Julio César de la Rosa, gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un programa interesante, la gente haciendo señas y aquí los muchachos también. De verdad que muy interesante, y reiterarle, como le dije aquí fuera de cabina, este programa, este servidor está a sus órdenes, porque denuncias como la suya es la que necesitamos. Personas como usted es que necesitamos para salvar este país. Y de verdad que me siento muy orgulloso por tenerlo aquí. Gracias, Linares. Tú sabes que siempre a la disposición, porque se trata de un esfuerzo mancomunado, donde si nosotros no contamos con los medios de comunicación que puedan darle cabida a lo que son estas preocupaciones, pues la población ni se entera, y lo que procuramos es que la sociedad vaya tomando conocimiento de qué se hace con nuestros recursos, porque todos tenemos derecho a reclamar, y a veces cuando a uno le dicen, ven acá, pero tú no te cansas, tú no esto, bueno, uno plantea, bueno, por lo menos particularmente yo me expreso y procuro desde el espacio que tengo la oportunidad de dirigir para hacer y seguir haciendo este tipo de esfuerzo en favor del futuro, de la futura generación. Nosotros pudiéramos estar sentados en la casa tranquilos. Gracias, señores. A ustedes, queridos hermanos y amigos que están en sus casas, gracias por haber sintonizado Despertar Político. Hasta mañana, si Dios quiere, en una entrega más de su mejor programa en la mañana.